Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa de INADI con Vos, un programa del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo por Urbana TV. Bueno, agradecerles que estén acá presentes en este último fin de semana que nos queda de vacaciones, ya que el lunes estamos arrancando con nuestros niños y niñas las clases. Recordarles que si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales que figuran en pantalla, comentarios, preguntas, lo que quieran, vamos a escucharlos y escucharlas. Y además recordarles que si querés hacer alguna denuncia por discriminación, lo podés hacer a la línea 168. Es una línea gratuita que funciona en todo el país de lunes a lunes, incluyendo sábados, domingos y feriados. Bueno, ahora quiero invitarlos e invitarlas, como todos los programas, a nuestro noticiero federal. ¿Me acompañan? Victoria Donda en Mar del Plata. En el marco de la campaña Verano sin Discriminación, la titular del INADI, Victoria Donda, participó en Mar del Plata de un conversatorio en el Foro de la Memoria y habló con marplatenses y turistas. También acercamos las distintas propuestas de capacitación y sensibilización a la ciudad costera con el fin de prevenir actos discriminatorios durante la temporada. Estamos en Mar del Plata participando de la campaña que hicimos desde el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, que es un verano sin discriminación. Hola, yo soy Cintia, estoy a cargo de la delegación de INADI de esta ciudad. Hemos tenido una gran afluencia de turistas de todo el país y ha sido una campaña histórica, ¿no es cierto?, también en la jornada turística que estamos viviendo. Fundamentalmente difundimos la línea 168, donde todas las personas desde cualquier lugar del país pueden hacer su denuncia o asesorarse al respecto. ¿Por qué es importante hablar de discriminación? Porque la discriminación es una forma de violencia. Todo el año tenemos que mostrar y construir la sociedad que queremos tener. Una sociedad libre de violencia, libre de toda forma de discriminación, xenofobia y racismo. Córdoba. INADI presentó su campaña Verano sin Discriminación en el Festival de Peñas de Villa María. En el marco de la campaña Verano sin Discriminación, la delegada provincial, Candelaria Calvo, junto a la subdelegada de Villa María, Cintia Cravero, estuvieron presentes brindando información y asesoramiento a las y les asistentes al Festival de Peñas de Villa María en su velada inaugural. Salta. Invitado por la referenta Huichi, Octorina Zamora, el delegado de INADI en Salta, Gustavo Farquharson, participó de la primera Asamblea de Mujeres Indígenas de Ruta 81, realizada en la localidad de Pluma de Pato del departamento Rivadavia, Banda Norte de la provincia de Salta. El encuentro estuvo estrechamente vinculado al femicidio de la niña Huichi, Pamela Julia Flores, y junto a las autoridades provinciales se abordaron las distintas problemáticas que afectan a las comunidades originarias de la región, dando especial protagonismo a las mujeres indígenas. El 19 de febrero se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia en el Deporte, en honor a un futbolista, Justin Fayanu. Él fue el primer deportista que dijo públicamente y declaró su homosexualidad. Este día se conmemora no solamente por haber sido el primer deportista que hizo esta declaración en una sociedad como era la de Inglaterra en los 80, muy conservadora, sino además por todas las represalias que sufrió él después, tanto deportivas como legales como sociales. Para profundizar sobre el tema vamos a ver un video que hizo el equipo de comunicación audiovisual del INADI y después seguimos conversando sobre el tema. Los invito y las invito. Bienvenides, llegó el día. ¿Cuánto tiempo esperando este momento? 10 jugadores hacen entrada en calor en el campo de juego en este momento donde la temperatura es agobiante.
ya están preparadas para poner el corazón en este partido decisivo. Y aunque algunos todavía nos digan tortillera por jugar al fútbol o algunas hinchadas todavía griten puto, lo de quedarse en el vestuario ya no es una opción. Salgamos a la cancha para decir basta de discriminación en el deporte. No manchemos la pelota. Campaña nacional por un deporte sin discriminación. Bueno, tengo el placer de tener nuevamente en el piso a Julián Martínez. Él es parte del Observatorio de la Discriminación en el Deporte en el INADI. Bueno, bienvenido. Muchas gracias. Re bienvenido. Gracias. Bueno, para gracias. seguir hablando de muchas cosas, en este caso particular quisiera que arranquemos polemizando un poco. Te voy a preguntar, ¿qué entendemos por homofobia? Bueno, homofobia remite al rechazo o al odio irracional que existe por parte de las personas heterosexuales a aquellas que son homosexuales, es decir, que tienen una atracción física o emocional hacia personas de su mismo género, ¿no? Y quizá lo de polemizar puede venir un poco porque la palabra fobia a veces nos confunde, lo asociamos más a los miedos, a algo que uno tiene así una sensación muy fuerte, y en este caso no se trata de un miedo, se trata de un odio irracional, cultural, instaurado, digamos, de manera histórica y social, que nos hace muchas veces a las personas, digo, a las personas que tienen alguna fobia de este tipo, sentir ese odio o ese rechazo que no se explica muy bien por qué, pero viene como por reflejo casi, ¿no? Sí, que está instaurado o naturalizado, por decirlo de alguna manera, porque culturalmente, es decir, por ahí lo que uno vemos en la escuela, lo que vimos en tele, lo que vamos agarrando de la sociedad. Socialmente como que se construye un modelo de normalidad y todo aquello que presenta una disidencia respecto de ese modelo puede generar estas homofobia, puede generar xenofobia y demás. En el caso puntual de la homofobia que nos compete hoy, esto después tiene algunas consecuencias que pueden ser de gravedad variable, ¿no? Porque puede haber una invisibilización del colectivo o estigmatización o burlas, pero después también hay casos más de violencia e incluso hasta crímenes de odio en base a la homofobia, digamos, justamente por las características culturales de una sociedad que entiende a la homosexualidad como algo que se sale de esa norma aceptada socialmente. Dijiste algo interesante porque muchas veces no se entiende la no visibilización como una acción discriminatoria. Es decir, que un colectivo no esté representado, por ejemplo en nuestro caso, lo que estamos hablando ahora del deporte, ¿es considerado un acto discriminatorio? Sí, por supuesto. La discriminación tiene varias formas de manifestarse y hay casos más extremos y casos menos extremos, si se quiere. Y la invisibilización es una de las formas que adquiere la discriminación, sin dudas. Como el caso de Justin, que hablamos un poquito antes, no es el único caso en el deporte. Es decir, encontramos con qué casos de discriminación, con qué historias te encontrás vos. ¿Qué denuncias llegan? Bueno, el deporte es sin dudas un ámbito que, como tantos otros en la sociedad, está atravesado por la cultura del machismo, la cultura patriarcal, que, como decíamos antes, ¿no? Que entiende que hay una normalidad desde la cual si vos te salís, estás en falta, ¿no? Y a veces no se discute, digamos, a veces lo que pasa es que la normalidad está instaurada como que es lo natural, lo que no se discute. Claro, no está sujeto a revisión o que repensemos y por eso es importante tanto las instancias de reflexión o esta palabra que es deconstruir, que significa empezar por lo que uno ha aprendido y ver qué de todo eso realmente uno lo piensa o lo está repitiendo sin pensar. Y en el caso del deporte lo curioso es que hay otros ámbitos de la vida social y cotidiana que han tenido quizá otra apertura respecto a la homosexualidad. Y uno, por ejemplo, si piensa en periodistas o músicos o actrices o actores, o incluso hasta en la política, hay personas que han declarado públicamente ser homosexuales. En la música. Sí, sin dudas. Y bueno, han tenido, digamos, suertes variables, pero hay muchas personas que se animaron y no pensaron que eso iba a atentar contra sus carreras. En el ámbito del deporte, todavía ese avance es mucho más lento. Y generalmente los casos que sabemos, digo, de personas que han hecho público esto, ha sido o cuando se retiraron o nos enteramos después que ya fallecieron, como bueno, el caso de este deportista de Justin que se suicidó, él siendo el primer futbolista profesional en decir públicamente que era gay y tuvo una serie de represalias que, bueno, finalmente lo condujeron a tomar esa drástica decisión. En general los deportistas o las deportistas hacen la cuenta de qué me va a pasar con los sponsors, cómo lo van a tomar los fans. Hay un mundo ahí que por ahí nosotros que no estamos en el tema no conocemos. ¿Cómo me va a tratar la hinchada? O sea, mi carrera va a seguir siendo la misma si yo declaro públicamente esto. Entonces,
vemos que el deporte ahí todavía sigue siendo un nicho que tiene mucha resistencia para con la diversidad sexual. Sí, además digo, no solo hablando de los deportistas profesionales que se dedican a eso, sino de nuestros hijos e hijas que se acercan a un club a hacer deportes. Sí. Hay, por ejemplo, deportes donde uno ve que es más difícil incorporar ciertos colectivos. Sí, bueno, sí, hay en realidad una gran diferencia entre lo que es, me parece, el deporte profesional del deporte amateur. Ahí ya hay como una gran, digamos, cuando los deportes masivos, hinchada de por medio, hay una lógica distinta. Después, sí, en los barrios, en los clubes, después puede depender de cada región, y de hecho nosotros estamos haciendo un relevamiento en el cual estamos buscando los niveles de participación que pueden tener los distintos colectivos, y lo vamos a estar lanzando este año, porque una de las tareas que hacemos es tener datos concretos, digamos, relevar para conseguir un diagnóstico preciso y poder después atacar estas problemáticas. En cuanto a las denuncias que me preguntabas antes... Sí, te iba a preguntar, sí, porque vos hablas de datos concretos y es importante saber de dónde salen los datos, porque parte de los datos me supongo que salen de las denuncias. Bueno, tenemos la instancia de las denuncias del organismo, que para el caso del deporte vienen las denuncias de las personas con discapacidad, después todo lo que tiene que ver con racismo y xenofobia, y en tercer lugar tenemos la diversidad sexual. Así que, digamos, contestando un poco a tu pregunta, es un tema importante en el deporte, y generalmente lo que nos llega al INADI son denuncias de deportistas o personas que van a clubes, digamos, a jugar, amateurs, ¿no? Los clubes de barrio y demás. Sí. Aunque también hay algunas que tienen que ver con el deporte profesional, el accionar de las hinchadas, ¿no? Donde también ahí está muy fuerte la cuestión de la homofobia. ¿Cómo erradicar esos cantos, ¿no? ¿Qué trabajo hay que hacer como para que desnaturalizar, sí, esos cantos de cancha que son absolutamente discriminatorios y que no hace distinción de equipos, de nada? Bueno, en nuestras charlas siempre hablamos, ¿no? Hacemos la distinción entre lo que es las expresiones de odio y discriminatorias de las hinchadas o también en las competiciones amateur, y por otro lado lo que es el acceso al deporte, ¿no? Como dos instancias de discriminación muy claras en el deporte. Y las dos nos notamos, pero sobre todo refiriéndonos ahora a lo de las hinchadas que me preguntás, creemos que hay ahí un componente de machismo y de masculinidad que se denomina hegemónica, es decir, la más habitual y aprendida socialmente, que es un poco la raíz de todos estos cánticos, que muchas veces derivan en homofobia, pero otras veces el insulto que se utiliza es en clave racista, exacto, en clave, sí, xenófobo, antisemita también. En nuestras charlas, en todas, hacemos mucho hincapié en, sobre todo los varones, repensar nuestra masculinidad, la forma en que ejercemos esa masculinidad que teníamos, como decías vos, naturalizada, una forma de ser varones, una forma generalmente violenta, donde no podemos mostrar ninguna sensibilidad, ninguna debilidad. Y además es una masculinidad que entiende de manera negativa a la homosexualidad o a las identidades trans. Entonces, por eso, como decía el spot, la palabra puto es el insulto preferido de las hinchadas, porque ahí está peyorativamente. Sí, y está condensado todo esto que no pertenece a esa normalidad del varón blanco, cis, heterosexual. Todo lo que se sale de esa normalidad es el puto, o también hay insultos de género hacia las mujeres, digamos. Es muy claro cómo el insulto preferido de las hinchadas nos está condensando todo esto que estamos charlando. Sí, que tiene que ver un poco con lo que venimos hablando en todos los programas, esto de repensarnos como sociedad, sí, qué mensaje, qué educación estamos dando a nuestros hijos e hijas. Para ir cerrando, me gustaría que nos cuentes qué actividades, porque bueno, como decimos siempre, uno de los pilares de INADI es no solo recibir denuncias, sino generar estas campañas, sí, de información, de concientización. Para este 2022, ¿qué tienen pensado? ¿Qué campañas, qué actividades? Bueno, nosotros estamos todavía en el marco de la campaña federal por un deporte libre de discriminación y violencias, que tiene, como decís vos bien, dos ejes. Por un lado, el de relevar información que mencionábamos antes, y un relevamiento en marcha que este año vamos a estar lanzando los resultados, sí, que nos permiten detectar en cada provincia y en cada disciplina y demás qué distintas características asume tanto los avances que han tenido los clubes como los desafíos, ¿no?, pendientes, y de esa manera poder después atacar concretamente en cada lugar y en cada problemática. Y las acciones de difusión que tenemos y de sensibilización van por ese lado, siempre es tratar de dar herramientas. Vos decías muy bien lo de invitar a la reflexión, a la deconstrucción y a cada uno revisarse. Quienes estamos en el mundo del deporte, ya sea como deportistas, como profes, entrenadores, entrenadoras y por supuesto dirigentes y dirigentas, sabemos que tenemos un rol importante ahí. Y no es solamente ir a practicar una técnica de un deporte específico, sino que, sobre todo, digo, pensando en los profes y las profes, tenemos que enseñar valores. Y en nuestra charla siempre invitamos a todos a que todos estos temas que hablamos durante la charla los pongamos en reflexión para con uno mismo y veamos a partir de ahí cómo seguimos. Porque, bueno, este cambio cultural hay que motorizarlo y estarle muy encima.
Bueno, muchas gracias Julián nuevamente por estar y bueno, de eso se trata, como decimos siempre, el deporte, un área complicada para esto, generar conciencia y reflexionar sobre lo que hacemos todos y todas en cada situación. Seguimos. Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Estamos hoy otra vez en un diálogo sin etiquetas, esta vez con una invitada de lujo, Miriam Lewin, que es una amiga, que es una periodista de muchísima trayectoria en todo tipo de medios de comunicación nacionales e internacionales, escritora y hoy además defensora del público. Y bueno, muchas gracias por estar hoy acá con nosotros. Oh, gracias a ustedes, Lorena. La verdad es que es un placer estar acá en Urbana TV y estar en el programa del INADI, que tanto tiene que ver con la Defensoría del Público. De eso queremos hablar. Somos organismos que estamos muy emparentados y de hecho trabajamos mucho juntos. Para nosotros es un honor que estés hoy acá. ¿Y qué es esto de ser defensora del público? ¿Qué hace la Defensoría del Público? La Defensoría del Público demasiadas veces es confundida con la Defensoría del Pueblo. Desgraciadamente, los nombres son muy parecidos y entonces esto promueve la confusión. Pero ¿qué hace la Defensoría del Público y cómo se creó? La Defensoría del Público nació por la ley de medios, la ley de servicios de comunicación audiovisual, que vino a suplantar una ley de radiodifusión de la dictadura, una ley de un espíritu muy autoritario. Al contrario, se discutió a lo ancho y a lo largo del país. Es decir, todo el mundo, todas las personas pudieron opinar acerca de qué manera se debían regular o debían funcionar los medios de comunicación. Y el espíritu de la ley tiene que ver con que la comunicación, el derecho a la información, que yo siempre digo que es garantía del cumplimiento de otros derechos, del derecho a la salud, del derecho al trabajo, del derecho a la educación, del derecho a la vivienda. Todas estas cosas, si nosotros podemos reclamarlas abiertamente y los medios de comunicación y las redes sociales y las plataformas digitales son amplificadoras de estos reclamos, es mucho más fácil que se cumplan. Te iba a preguntar sobre todo esto que es súper interesante Claro. y te voy a hacer algunas preguntas muy básicas, pero creo que son algunas dudas que muchas veces andan dando vueltas por ahí. ¿De quién depende la Defensoría del Público? ¿El gobierno es el que está diciendo No. quién cumple y no cumple la ley de medios? No, la Defensoría del Público, que fue creada por la Ley de Medios y abrió sus puertas en el 2012, fue muy golpeada durante el macrismo. Muy golpeada en el sentido de que se intentó paralizarla, se intentó sembrar el desánimo, pero los y las trabajadoras pelearon fuerte para mantener sus puertas abiertas. Tienen tatuado el nombre y el espíritu de la Defensoría. ¿Y cuál es el espíritu de la Defensoría? Primero, la comunicación es un derecho, no es una mercancía, no es algo que nosotros tenemos que pagar. La comunicación es un derecho humano que sirve para fortalecer otros derechos y para reclamar otros derechos. Entonces, ¿quién es el que nombra al defensor o la defensora del público? ¿El presidente? ¿La presidenta? No. Lo nombra el Congreso. La nombra la Comisión Bicameral, senadores, senadoras, diputados, diputadas, de todos los partidos que acuerdan con una persona, en este caso fui yo, la primera defensora del público fue Cintia Ottaviano, como para que desempeñe la representación de las audiencias. Y la representación de los intereses de las audiencias, nosotros, ¿cómo la garantizamos? ¿Sancionando, multando a los medios de comunicación que ofenden, que discriminan, que invisibilizan?
No, de ninguna manera, con un espíritu pedagógico, de diálogo. Bueno. Es decir, vos, por ejemplo, escuchás que en un medio de comunicación se ofende a aquel colectivo, a aquella comunidad de la que vos formás parte. Suponete que vos sos china o sos boliviana. Y entonces culpan a los bolivianos de venir a cobrar los planes sociales acá o culpan a los chinos de haber traído el coronavirus a la Argentina. Entonces las personas, y no necesariamente tiene que ser un integrante de esa comunidad, sino cualquier persona, puede presentar un reclamo ante la Defensoría, como por teléfono o por internet. Cuando llegamos al contacto con ese reclamo, analizamos qué pasó en ese medio de comunicación. Y a veces, vos sabés, Lorena, que yo creo que los prejuicios, y vos que trabajás en el INADI lo sabés, están basados en la ignorancia. Totalmente. Que cuando vos a una persona que tiene un prejuicio contra una persona de una comunidad o de otro color de piel, la enfrentás con esa persona tiene cara, tiene cuerpo, tiene sentimientos, esos prejuicios se diluyen. Y muchas veces productores, productoras, comunicadores, comunicadoras, periodistas, cuando se sientan con aquella persona a la que invisibilizaron, a la que culpabilizaron de algo, a la que ofendieron, Se dan eso se modifica. Nosotros para eso ofrecemos talleres, también ofrecemos recomendaciones, porque, a ver, no todo el mundo tiene que saber de todo. Y ahora con la precarización laboral, los periodistas salimos a las 7 de la mañana a cubrir un choque, después un incendio, después un desfile de modelos, después una conferencia del presidente, y la verdad, no se puede saber de todo. No se es especialista en todo. Siempre decimos, en chiste, los periodistas tenemos un océano de conocimientos con 1 centímetro de profundidad. Y en ese centímetro de profundidad, claramente, se pueden cometer errores. Por desconocimiento. No vamos a decirlo por ignorancia, decir que por ignorancia, porque la ignorancia es una palabra fuerte. Por desconocimiento. Entonces, ¿qué hace la Defensoría? Con especialistas y con periodistas, construye recomendaciones, sugerencias para la cobertura informada y responsable de distintas temáticas. Género, diversidad sexual, niñez y adolescencia, consumos problemáticos, salud mental. Ahora estamos construyendo la de Malvinas. ¿Cuántas veces escuchaste, ahora este año se cumplen los 40 años de Malvinas, que se usen los nombres en inglés de la geografía malvinense? O que las Malvinas aparezcan en un mapa como, no sé, como parte de Chile. O que se diga Falklands en lugar de Malvinas. O que se ignoren las violaciones a los derechos humanos que cometieron los militares argentinos, que están siendo motivo de juicio. Entonces, nosotros hacemos algo bien cortito, un decálogo, bien sintético, bien claro, para que lo lleves en forma de folleto en la cartera o para que lo consultes en el celular cuando te mandan a hacer una cobertura. Y entonces vos sabés, no me mando una macana, y además, bueno, si te mandas una macana no pasa nada, aunque a veces hay algunos colegas, imagínate que en 35 años tengo un montón de amigos y amigas en el gremio y me dicen, me denunciaron en la Defensoría, ¿qué hago? Digo, no pasa nada, nos sentamos a charlar, vemos de qué manera lo podemos reparar. Nos pasa en el INADI también, ¿no? Tienen, por eso decía que son organismos que trabajan Totalmente. de manera muy similar. Digamos, la idea es poder cambiar de alguna manera algún patrón cultural que está reproduciendo formas de exclusión, formas de violencia simbólica, que después sustentan otras violencias también. Y pensaba en este fino límite entre, porque cuando hablamos de comunicación lo primero que uno escucha es el derecho a la comunicación y pienso en las audiencias, pero también pienso del otro lado, y cuál es el límite entre la libertad de expresión, que es una de las cosas que más se usa cuando hablamos de comunicación, y además de un derecho, ¿hay una obligación? Sí, hay una obligación y es ejercer ese derecho a comunicar con responsabilidad. Y ahora que se dice que no somos consumidores de comunicación, sino que somos prosumidores, porque también producimos. Con el telefonito vos te podés hacer una película o un video y publicás tus contenidos en redes. ¿Qué pasa cuando en esos contenidos en redes vos discriminás, vos violentás a alguien?
¿Es eso ejercicio de la libertad de expresión? La libertad de expresión tiene que ser una libertad ejercida con responsabilidad y tiene que ser la libertad de todos. Con tu libertad de expresión, porque vos tenés un micrófono más grande, o una señal más potente, vos no podés acallar voces de aquellos que la tienen más débil, de aquellos que no tienen un acceso a las pantallas y a los micrófonos como vos. Por eso me parece tan importante que estemos hoy haciendo este programa acá. Esto que decís vos es garantizar de alguna manera una comunicación democrática, es garantizar el mismo derecho a todos de producir y de consumir o ser usuarios de comunicación. Y bueno, hoy estamos acá produciendo esto desde un barrio. ¿Cuántas más iniciativas como estas, no? Faltan. Ustedes acompañan. Nosotros acompañamos, tenemos una línea que se llama acompañamiento a medios, en la que acompañamos en su nacimiento y en su sostén a los medios comunitarios, a los medios que representan a los barrios, que representan a pibes y pibes tan silenciados, invisibilizados en las escuelas, radios cooperativas, radios de pueblos originarios, canales comunitarios. Y hoy en día, y en medio de la pandemia, estos canales que no tienen acceso a una gran pauta publicitaria, necesitan el apoyo del Estado. Por eso es tan importante la pauta oficial y es uno de los principales reclamos que nosotros recibimos de los medios comunitarios cuando recorremos el país con algo que hacemos con mucho gusto, pero que además tenemos que hacer por ley, que son las audiencias públicas. La próxima es en el Gran Cuyo. La vamos a hacer híbrida, virtual y presencial en la ciudad de Mendoza. Ya hicimos la región centro, hicimos la región noreste, hicimos la Patagonia y nos falta el noroeste, la vamos a hacer en el noreste, perdón, hicimos el noroeste. La vamos a hacer presencial en Resistencia, esperemos, y esperemos que alguna vez esta pesadilla de la pandemia y de los barbijos quede en el pasado y podamos volver a encontrarnos cara a cara, porque hay que decir algo. Las audiencias se enviciaron un poco con esto de conectarse desde el living de su casa, y cuando hicimos la primera presencial en la Universidad de Quilmes no hubo tanta presencialidad como hubiéramos querido. Es decir, no es que volvieron los abrazos, volvieron los festejos presenciales. Mucha gente eligió quedarse y participar, sí, desde la comodidad de su casa. Por supuesto que los equipos técnicos de la Defensoría están totalmente afiatados y afinados y lo pueden hacer. Pero querríamos volver a encontrarnos con cientos de personas de todas las provincias de manera presencial. Sí, bueno, nos queda poco tiempo, te agradecemos esta visita, seguramente te vamos a llamar algunas otras veces más porque nos quedan 1000 temas para hablar de este derecho tan importante que es la comunicación y, como decía Miriam, que es un pilar para poder también acceder a otros derechos. Bueno, te agradecemos una vez más y nos estamos viendo en el próximo Diálogo Sin Etiquetas. Antes de terminar, quiero darles la página de la Defensoría para que hagan consultas o reclamos. Es www.defensadelpublico.gov.ar. Excelente. Bueno, escriban. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Hemos llegado al final con toda la información para ustedes. Esperamos verlos la semana que viene. Muy feliz vuelta a clase para todos los niños y las niñas, a preparar mochilas, que es un momento de mucha alegría para toda la familia. Y los vemos y las vemos la semana que viene. No te olvides, INADI está con vos.